Queremos saber cuál es tu tema. ¡A la calle! Hola, les doy la bienvenida a nuestra Ruta Radio y a la Ruta del Metal Blues, Placer en Ruta. Vamos a comenzar con un ciclo de entrevistas donde vamos a estar conociendo gente muy interesante y que de alguna u otra manera en algún momento ha colaborado con esta ruta, con esta maravillosa ruta. En este momento tengo el placer de presentarles a José Escudero. Él es un hombre muy interesante, escritor, terapeuta también, arteterapeuta. Ya les va a contar un poquitito y vamos a comenzar a rápidamente entrar en carretera, en materia. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende cómo nos oigan. Gracias por invitarme a tu programa. Estamos en ruta. Encantado de compartir este camino contigo y con tus oyentes. Igualmente. Feliz de poder escuchar y nutrirnos, además, que es lo interesante de este ciclo de entrevistas en las que vamos a escuchar a diferentes personas desde sus experiencias de trabajo, de vida y demás, qué es lo que nos pueden compartir y de qué manera podemos contribuir a esto de las relaciones saludables, porque estaremos de acuerdo, José, que en este momento es algo que está, pues que cobra mucha importancia siempre, pero ahora mucho más. Entonces, cuéntanos un poquitito de ti para las personas que no te conocen todavía. Tengo el placer de haberte conocido a través de la Orden de Ayala, todo se ha dicho, sí. Con quien también trabajas y colaboras, con lo cual vamos a conocerte un poquito. José, háblanos de tu trabajo. Bueno, soy José María Escudero Ramos, arteterapeuta. Empecé como fotógrafo en la ruta de mi vida, he recorrido muchos caminos. Cuando empecé la universidad era un adolescente muy rebelde, no encontraba mi sitio en el mundo, entonces esto me hizo irme de misionero a México cuando tenía 22 años. Cuando volví, después de una experiencia muy hermosa, muy mística, pues yo creo que me fui huyendo un poco de mí y me encontré a mí mismo en la ruta, ¿no? Cuando volví de México estudié fotografía y esto me abrió la mente para poder, digamos, captar la vida de otra forma, de otra perspectiva. Empecé a estudiar fotografía para cambiar el mundo y, bueno, estudié en Madrid, luego fui a Nueva York, también mi ruta del mundo fue recorrer Nueva York y parte de Estados Unidos. No fue la ruta 66, pero fue otro tipo de rutas muy interesantes y descubrí que la vida a través de la cámara fotográfica era una meditación en sí misma. Allí estudié en el International Center of Photography, es un centro que los fotógrafos de la agencia Magnum abrieron, y la verdad es que la perspectiva desde el mundo de vista estadounidense con respecto al español, que yo había estudiado fotografía aquí, pues es muy diferente. El aprender en otras culturas te abre la mente, ¿no? Y te hace tener relaciones saludables con todo tipo de personas. No solo te rodeas de madrileños o de españoles, también te rodeas de personas en Nueva York, sobre todo con personas de otros países. Fíjate la cantidad de relaciones que, si me pongo a pensar, he tenido, saludables o no tan saludables, a lo largo de mi vida, ¿no? A través de estas experiencias estudiando en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Luego vine a Madrid y continué con mi carrera como fotógrafo artístico. Fue muy interesante porque allí cuando volví de Nueva York con una mente abierta, llegué con ganas de aprender qué es lo que se vende, entre comillas, en el mundo artístico. Entonces hice un trabajo fotográfico para ganar un concurso de imágenes jóvenes. En este concurso descubrí que al final gané el concurso. Hubo un concurso, digamos, una selección a nivel Comunidad de Madrid, a nivel comunidades de España, ¿no? Y luego gané la final, digamos, en el ámbito nacional. Imágenes Jóvenes 95. Cuando el premio es un viaje por Europa y con otros artistas. Entonces mi relación con los artistas me hizo ver que yo me había prostituido, en el sentido de que hice un trabajo que no era yo, lo hice para ganar. Investigué, descubrí qué jurado era, qué es lo que quería ver, e hice algo para que ellos me dieran el voto, pero no era lo que salía de mi corazón, y el arte es lo que tiene que salir de tu corazón. Entonces me sentí que me había prostituido, ¿no? En cierta medida. Cuando salí de viaje con otros artistas por Europa, me di cuenta de que no era mi mundo ese, ¿no?
que no era mi mundo. Entonces tampoco, fíjate que después del recorrido de dejar la universidad, irme a Nueva York, a misiones a Nueva York para buscarme, me vuelvo a perder, es un camino en el cual, en cuanto te equivocas de cruce, te descubres perdido y dices, ¿y ahora quién podrá rescatarnos? ¿No? Pues uno mismo, ¿no? Recorriendo sin miedo las zonas más oscuras del camino, ¿no? Y bueno, pues ahí fui un poco coherente y descubrí que mi mundo no era tampoco el mundo artístico. Estuve trabajando constantemente en educación, haciendo fotos para libros de texto, también muy interesante porque pude de una manera viajar por toda España como fotógrafo, haciendo la vida cotidiana, fotografiando la vida cotidiana en diferentes comunidades, con lo cual ya no es el ego del centralismo de Madrid. Iba al País Vasco y me decían, ¿pero tú eres de Madrid? Sí, pues qué simpático eres. Y es que Madrid no son todo lo que dicen en la radio, ¿no? Me dio perspectiva para tener otro tipo de relaciones también en otras partes de España. Y luego, una vez que, bueno, por diferentes motivos, la crisis vino, Santillana se fue, perdió un poco más de, bueno, no tuvo tanto éxito, dejó de comprar fotografías, entonces me dediqué, hablé con una editorial de libros de Madrid, y entonces ya fue cuando pasé de la fotografía a la pluma, a la escritura. Hice 4 libros de fotografía y textos, el primer libro sobre la historia de Madrid, el primer libro, historias, leyendas, curiosidades del antiguo viejo Madrid. Eran textos muy pequeños y fotografía negativo, Hasselblad, medio formato, muy llamativa. El siguiente libro fue fotografía digital, con los textos más largos. El tercero ya me crecí, ¿no? como escritor. Y el cuarto ya fue un libro con una página entera escrita y una fotografía que acompañaba al texto. No era un texto que acompañara a la fotografía, sino era al revés. Y a partir de ahí ya me dediqué al Reiki, a las terapias, mezclé mi conocimiento como fotógrafo, creé el taller Mindfulness con una mirada fotográfica y ahora estoy con el tema de la escritura meditativa y creativa. Escribe el mejor libro de tu vida. Entonces he mezclado lo que es mi conocimiento de escribir y fotografiar con el tema de crecimiento personal, que es muy, muy bonito y muy interesante también ahora. Y muy necesario. Qué bonito lo que dices, porque además la fotografía pues registra, dice la fotografía registra el alma, decían los antiguos, ¿no? Sí. Conecta con el alma y la registra. Entonces hay que estar muy, decías, la meditación de la fotografía, muy en atención plena para poder encontrar el objetivo, lo cual es una meditación, claro. Elegir el objetivo adecuado, enfocar la atención en lo que crees necesario, oportuno, o lo que el universo te regala en ese presente, ¿no? En este momento. ¿Y dónde quieres enfocar la atención? ¿En lo negativo o en lo positivo? Exacto, ¿qué es lo que quieres decir? Y también me doy cuenta muchas rutas que, claro, buscando una ruta y luego la ruta te cambia a ti, te pone en ruta, te pone en tu propio camino, que es un poco lo que siempre he dicho a toda la gente que ha pasado por la ruta, siempre les digo, ojo con la ruta que está viva, la ruta te pone en ruta. Exacto. Sí, y bueno, pues me encantaría el poder hablar contigo sobre varios temas. La verdad es que hemos hablado fuera de micro, fuera de cámara. Tú y yo hemos hablado de muchos temas muy interesantes, todos relacionados con la sexualidad. Y me gustaría muchísimo que pudiésemos hacer a lo mejor más de alguna entrevista en la que pudiéramos tocar estos diferentes temas. Porque ahora, por el tiempo, pues te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con las relaciones saludables y con la sexualidad. Y con las relaciones saludables y la sexualidad en este momento. En este momento en el que estamos en general, ¿no? En general podemos también, lo que decías, a través de la fotografía, podemos enfocarnos en lo, vamos a decir, bueno o lo malo, lo positivo o lo negativo, ¿no? En la carencia o en la abundancia. Estamos bastante, parece, o sea, quiero decir, en una energía muy de carencia, ¿no? Que nos faltan muchas cosas. Y en relación a esto, en relación a nuestras relaciones y a nuestra sexualidad, me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo tú que vas ahí a pie de calle, ya vamos a hablar también acerca de susurros de luz y demás, qué es lo que tú crees que en este minuto falta, y desde tu ojo fotógrafo, poniendo el foco, tal y como has dicho, para poner un foco en una energía que nos ayude a crecernos, a entrar en
en una energía o en una dimensión mucho más abundante. ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Sabes? Hablando de diferentes terapias o técnicas, hay desde el curso de milagros al budismo, pasando por otras muchas religiones o formas de pensamiento espiritual, dicen que todo esto que vivimos es una ilusión, es ilusorio, ¿no? Y yo tengo ahí mi discusión, ¿no? Porque no es ilusorio que han muerto 50.000 personas de una enfermedad, ¿no? Pueden ser cifras manipuladas, que es otra ilusión también, o una manipulación ilusoria. Pero está pasando. Entonces, lo que nos están metiendo en la cabeza es que estamos en una sociedad de consumo. A partir de aquí, tenemos que consumir, y además es una sociedad del bienestar. Tenemos que consumir cosas que nos den placer. Ya no se trata de conectar con el alma de la persona que está al lado y tener una relación que a lo mejor simplemente agarrar la mano de una persona te puede transmitir una energía brutal, hasta casi rozar un orgasmo cósmico en un abrazo, ¿no? No, buscamos el sexo placentero del momento. Estamos sometidos a influencias muy negativas, muy nocivas, de series de televisión, de películas, que sin darnos cuenta nos está haciendo mella, ¿no? Porque nos deja ir en el inconsciente colectivo algo como que tenemos que usarnos unos a otros, ¿no? Y eso es algo que cuesta mucho. Yo con mi hija tengo una gran maestra e intento explicar las cosas que según las veo yo ahora, pero claro, me pongo en su lugar cuando tenía yo 16 años y hay que entender también las circunstancias, ¿no? Porque los 16 años son los 16 años. Ya con 54 es diferente, como lo ves, y más cuando eres padre, ¿no? Pero me hace ser muy consciente de las películas, de los anuncios, de los videoclips que estamos consumiendo día a día, como si fueran algo, mira, qué música más bonita. Entonces, mismamente, el ejemplo que te puedo poner es que viendo con María un videoclip de un grupo de música que no recuerdo el nombre ahora, eran 5 chicas muy guapas, obviamente muy, muy sexys, mostrándose movimientos muy sugerentes, pero no solo son los movimientos y la vestimenta, que está muy bien, ¿no? que nos recreen la vista, ¿no? Es que había, dentro de lo que es la imagen visual, hay partes, si yo pongo la mano, mira, aquí, yo tengo el dedo a 1 metro, a 1 palmo de la nariz, pero parece que la tengo dentro de la nariz, ¿ves? Parece que me estoy durmiendo la nariz, ¿no? Eso es lo que es la imagen. Si tú tienes un cuerpo de un hombre y la mujer pone la mano aquí, parece que está cogiendo el paquete, ¿sabes? O sea, la imagen visual, y esos videoclips juegan mucho con eso, con la imagen que tú no ves, pero que está viendo tu subconsciente y están jugando con la sexualidad. Estás sexualizando algo tan bonito como pasar una película, un videoclip, que podría ser que la música une almas, ¿no? Eso es una cosa además de todos los tiempos, antropológica, ¿no? Pero que estamos siendo utilizados para que nos metan el sexo como algo valioso en la vida, y no es valioso, es sagrado. Entonces, como tal, hay que tratarlo con cierto respeto, no regalarnos por conseguir me gustas, porque muchas veces dejamos que la imagen hable más que nuestro cerebro, ¿no? Entonces yo le digo a mi hija, no ganes me gusta por enseñar más cuerpo, menos cuerpo. Pon una frase bonita que salga de tu corazón, no la copies, no la busques en Pinterest, que salga de tu corazón, y con eso vas a ganar más likes. Y si te dan menos likes, al menos serán likes que de verdad valgan la pena, no los que consuman carne, que es lo que estamos consumiendo en la sociedad de consumo y bienestar en la que vivimos. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Sobre esto se desprenden muchos otros temas, como por ejemplo, temas que te quiero invitar a conversar en próximas entrevistas si tú quieres, si te apetece. Encantado. Por ejemplo, sobre el tema del placer, has tocado el tema del placer. Hay un tema, mira, ya te lo dejo, te lanzo el guante. Hablar sobre la capitalización del placer, por ejemplo. Hablar sobre la hipersexualización en niños también, que sí, es un tema muy importante y que ahora, fíjate, esto ya lo hemos hablado tú y yo varias veces, sí, ahora ya se está empezando a hablar más, se está haciendo más ruido, ya se venía haciendo, pero se está haciendo mucho más ruido con este tema y se está haciendo más acuso de recibo todo lo que está pasando, precisamente de lo que hablabas tú con las redes, por ejemplo, ¿no? Sí. Sabemos que es mentira, pero se sigue ahí, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué se sigue? ¿Y por qué se sigue como en esa especie de supermercado de cuerpos y demás, ¿no? Todos hemos pasado por las diferentes carreteras, no tiene nada de malo, no hay nada malo ni bueno, solo
está la experiencia y el aprendizaje que nos deja, ¿no? Entonces, sí, dime. Y ser consciente, ¿no? También de eso. Yo a mi hija no le puedo prohibir que vea videoclips, pero puedo enseñar a que se dé cuenta de estas manipulaciones para que intente no caer en ello, ¿no? Yo creo que la toma de conciencia que tanto busca la espiritualidad empieza por la materia también, ¿no? Toma de conciencia de cómo nos están engañando, cómo todas las noticias no son lo que quieren decir. Hay que leer entre líneas, hay que escuchar hasta los silencios en la música, ¿no? Y hay que ver todo lo que nos viene como si pueda ser una no realidad. Muchos vicios que llegan ahora de hospitales vacíos, ¿no? Que están diciendo, mira, es que es mentira del COVID. Bueno, a ver, yo tengo mi teoría, que no es momento de hablar, pero es verdad que hasta digamos, todas las partes, la parte oficial y la parte no oficial, cuentan cosas según les conviene. Y un domingo a las 12 del mediodía, en el 12 de octubre, pasa al parking del 12 de octubre y está vacío, obviamente. ¿Y qué ocurre? Que como hay restricciones en las habitaciones, en los pasillos, no se puede estar como hace un año, toda la familia metida en el hospital, pues no se ve gente. Pero eso no quiere decir que no haya enfermos. Otra cosa es qué tipo de enfermos haya, ¿no? Y qué tipo de gravedad tenga de positivo en COVID. Eso es otra discusión. Pero toda noticia de un lado y de otro está tendenciosamente manipulada para hacernos creer lo que cada uno quiere creer, su realidad. Entonces, ¿dónde está la realidad, la verdad y la ilusión? En la posición de cada uno. Es brutal, ¿no? ¿En qué posición estoy ante el mundo, ¿no? Estoy en la posición del placer, del consumo, como diría el carpe diem, ¿no? El club de los poetas muertos, ¿no? El carpe diem, malentendido, es vive el momento, vamos a arrasar con todo. No, cuidado, disfruta de este instante como si fuera el primero, único y último. Pero no es desparrames y abuses de los demás porque mañana o dentro de 10 minutos puedo estar muerto. No, es saborear cada instante, ¿no? Saborear hasta este instante. Exactamente, la delicada, siempre digo, la señalética en carretera, ¿no? Esa línea roja que a veces es muy delgadita y se malinterpreta muchísimo. Bueno, ese es el objetivo de esto, ¿no? Hablar, ya que has tocado el tema del placer, antes de despedirnos de este primer encuentro, pues claro, mal entendido el placer, el sexo, la sexualidad. Entonces vamos a hablar un poquitito para poder poner las cosas, resituarlas en carretera. Como siempre digo, en esta ruta cada uno elige su salida, no es obligación pensar igual ni tener los mismos puntos de vista, todo lo contrario, en carretera todos vemos la carretera de diferentes ángulos, con lo cual es lo interesante. Bueno, José querido, muchísimas gracias. Gracias a ti por tu tiempo. Y hasta una próxima entrevista. Hasta pronto. Gracias.